La noche en que nació, la luna se ocultó tras nubes espesas, como si temiera lo que estaba por llegar. No hubo celebración, ni sonrisas, ni abrazos de bienvenida. Solo silencio y miradas de horror. La madre, exhausta y con el rostro pálido, se negó a sostenerlo en brazos. El padre, un hombre de negocios con una reputación intachable, giró la cabeza con disgusto. La partera sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio al niño por primera vez. El llanto del recién nacido resonó en la mansión, pero nadie lo consoló. En su cuna de sábanas de seda, rodeado de lujos que muchos desearían, su existencia fue un recordatorio de lo que la fortuna no podía comprar: aceptación. Desde sus primeros días se convirtió en un secreto vergonzoso, en un error que debía ocultarse. La servidumbre murmuraba a sus espaldas. Nadie lo llamaba por su nombre. En cambio, se referían a él con apodos crueles, como si su rostro no mereciera una identidad. Las nodrizas evitaban cargarlo más de lo necesario, y cuando lo hacían, apartaban la mirada. El rechazo no llegó con el tiempo, nació con él. Cuando creció lo suficiente para caminar, aprendió dos cosas: que el mundo le pertenecía por derecho de nacimiento y que al mismo tiempo lo repudiaba sin piedad. Sus juguetes eran los más caros, pero jugaba solo. Sus ropas eran confeccionadas por los mejores sastres, pero nadie quería verlo usarlas. La riqueza de su familia no era suficiente para maquillar lo que todos consideraban un fallo en la naturaleza. Las pinturas familiares adornaban las paredes de la gran mansión, retratos de ancestros imponentes, hermosos y respetados, pero nunca se permitió un cuadro suyo. Su imagen no debía inmortalizarse. Las primeras veces que intentó comprender por qué lo miraban con desdén, le dijeron que era diferente. Pero no tardó en descubrir lo que en realidad querían decir. Era una abominación. Cuando cumplió 6 años, quiso asistir a una de las grandes fiestas que su padre organizaba. Se vistió con su mejor traje y bajó las escaleras con la esperanza de ser parte de algo. Pero la música se detuvo cuando los invitados lo vieron. Las sonrisas se desvanecieron y el murmullo se convirtió en cuchicheos incómodos. Alguien susurró: ¿por qué lo dejan salir? El padre, avergonzado, lo tomó del brazo y lo arrastró fuera del salón. No hubo gritos, solo una mirada de desprecio que dolió más que cualquier palabra. Esa noche supo que su existencia era una carga, un recordatorio constante de algo que su familia deseaba olvidar. Creció en la sombra de su propia casa, viendo el mundo desde detrás de las cortinas, escuchando risas que nunca serían para él. Se volvió un espectador de una vida en la que nunca sería bienvenido. Pero no olvidó, no perdonó. Y con cada año que pasaba, su corazón dejaba de sentir tristeza y comenzaba a arder con otro sentimiento, un sentimiento mucho más oscuro. El tiempo avanzó, pero nada cambió. Las miradas de desprecio se convirtieron en una constante en su vida. En la mansión, en la calle, incluso entre aquellos que dependían del dinero de su familia, el repudio era un reflejo que encontraba en cada par de ojos que se posaban sobre él. Aprendió a medir la crueldad humana en las pequeñas cosas. Las expresiones de asco apenas disimuladas, el cambio en el tono de voz cuando alguien se dirigía a él, la forma en que los desconocidos desviaban la mirada demasiado rápido, como si su sola imagen les incomodara. Cuando entraba a una habitación, las conversaciones bajaban de volumen. Algunos fingían no verlo, otros se aseguraban de que supiera cuánto lo despreciaban. No necesitaban palabras hirientes, sus gestos hablaban por ellos. Una tarde, a los 10 años, salió a los jardines de la mansión. Escuchó las risas de los hijos de los empleados, niños que jugaban sin preocupaciones. Por un momento pensó en acercarse. No tenía amigos, nunca los había tenido, pero tal vez, solo tal vez, ellos no serían como los adultos. Se acercó con pasos cautelosos. Antes de que pudiera decir algo, una niña lo vio y gritó. Su grito fue seguido por risas nerviosas y miradas de sorpresa. Uno de los niños más grandes le lanzó una piedra. No fue un golpe fuerte, pero la intención quedó clara. «¡Vete!», gritó alguien. «¡Monstruo!». Las palabras se clavaron más hondo que la piedra. Sintió su rostro arder, pero no por el golpe, sino por la vergüenza. Corrió de vuelta a la casa, con el eco de las risas detrás de él. Esa noche se miró en el espejo de su habitación durante horas. Se tocó el rostro, recorriendo con los dedos la piel que todos detestaban. No lloró. Ya no quedaban lágrimas. Poco después, sus padres decidieron que la mejor opción era educarlo en casa. No por preocupación, sino porque su presencia en una escuela solo generaría escándalos.
Contrataron tutores que llegaban, enseñaban lo necesario y se marchaban sin mirarlo más de lo imprescindible. Fue entonces cuando comenzó a refugiarse en los libros. Allí, en las páginas de historias antiguas, encontró algo que el mundo le había negado, un lugar donde no era juzgado. Leyó sobre hombres que forjaban imperios, sobre mentes que manipulaban desde las sombras, sobre venganza y poder. Con cada libro que leía su perspectiva cambiaba. Si el mundo lo despreciaba por su rostro, entonces encontraría otra forma de asegurarse de que lo recordaran. Los años pasaron y aprendió a leer a las personas de la misma manera en que leía sus libros. Estudió sus debilidades, sus deseos, lo que los hacía sentirse poderosos y lo que los hacía temblar. Cuando cumplió 16, dejó de intentar agradarle a la gente. Dejó de buscar la aceptación de aquellos que lo habían condenado al aislamiento desde su primer aliento. Miró a su padre a los ojos por primera vez en mucho tiempo y en su interior tomó una decisión. Si el mundo quería un monstruo, entonces eso sería. El tiempo ya no transcurría con la lentitud del sufrimiento. Ahora, cada día se convertía en un escalón hacia algo más grande, algo que ni siquiera él podía nombrar todavía, pero que crecía en su interior como una sombra que se expande sin control. A los 17 años dejó de hablar si no era necesario. Descubrió que el silencio podía ser una herramienta más poderosa que las palabras. La gente se sentía incómoda cuando no obtenía una respuesta inmediata. Se esforzaban por llenar el vacío con su propia inseguridad. Aprendió a observarlos en esos momentos, a leer lo que realmente escondían tras sus máscaras de cortesía o desdén. Pero la incomodidad era solo una de sus armas. También estaba el miedo. Los sirvientes de la casa comenzaron a sentirlo antes de darse cuenta de su origen. No era algo que él hiciera directamente, sino la simple presencia que había cultivado. Sabían que era el hijo del dueño de la mansión, sabían que tenía derecho a estar allí, pero aún así evitaban los pasillos cuando él estaba cerca. En el comedor, cuando se sentaba en un extremo de la larga mesa, podía notar cómo las conversaciones morían en el aire. No importaba cuántos años hubieran trabajado en la casa, su presencia los hacía olvidar las formalidades. Bajaban la mirada, apresuraban sus pasos. Su padre nunca lo miraba directamente. Su madre hacía como si no existiera. Si alguna vez hubo amor en esa casa, él nunca lo conoció. En las calles, la sensación era la misma. Aunque su familia tenía un nombre poderoso, su rostro hacía que la gente lo evitara. Si entraba en una tienda, los dueños fingían atenderlo con amabilidad, pero sus ojos lo traicionaban. Cuando pasaba cerca de un grupo de desconocidos, los susurros comenzaban apenas creían que no podía escucharlos. Pero él los escuchaba, siempre. Cada palabra, cada murmullo, cada burla apenas contenida. Lo soportó durante años, hasta que una noche en un evento al que no quería asistir, todo cambió. Era una fiesta organizada por su padre para socios y empresarios. Un lugar lleno de hombres que hablaban de negocios como si fueran dioses de su propio universo. Mujeres vestidas de gala, risas elegantes y promesas de fortunas selladas con brindis. Y él, sentado en un rincón, como un espectro que nadie deseaba ver. No era la primera vez que lo obligaban a asistir, pero esta vez algo fue diferente. Cerca de la medianoche escuchó a dos hombres conversando en voz baja, sin notar que él estaba a unos pasos. «No entiendo por qué lo trae aquí», dijo uno de ellos. «Es un error, una aberración». «Vergonzoso, en realidad», respondió el otro. «Con todo su dinero deberían haberlo escondido para siempre». Las palabras no lo sorprendieron. Las había escuchado antes, cientos de veces, pero esta vez algo dentro de él se quebró. No rabia, no tristeza, algo más frío, más calculador. Se levantó y abandonó la fiesta sin decir una palabra. No miró a nadie. No necesitaba hacerlo. En su mente una única idea comenzó a tomar forma. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo se escribiría el futuro. Esa noche, cuando llegó a su habitación, se quedó de pie frente al espejo. La luz tenue de la lámpara dibujaba sombras en su rostro, acentuando cada imperfección que la gente tanto despreciaba. No parpadeó. No apartó la mirada. El eco de aquellas palabras seguía resonando en su cabeza. «Es un error, una aberración». Pero lo que más lo inquietaba no era lo que habían dicho. Era el tono de sus voces. No había odio en ellas. Solo una certeza absoluta, una convicción incuestionable de que su existencia era un accidente. Algo que nunca debería haber sido. Algo que nunca sería aceptado.
Se acercó más al espejo, su respiración calmada, sus pensamientos ya lejos del dolor. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero sí la primera vez que realmente las entendía. No importaba cuánto dinero tuviera su familia, no importaba qué tanto poder acumulase, la sociedad jamás lo vería como un igual, a menos que él cambiara las reglas del juego. Con una lentitud calculada, extendió una mano y deslizó los dedos sobre la superficie fría del espejo, como si quisiera atravesarlo, como si del otro lado existiera la versión de sí mismo que el mundo aceptaría. Pero no, la única salida estaba en el otro extremo de la vida que había conocido. Al día siguiente, por primera vez en años, pidió hablar con su padre. El hombre lo recibió en su despacho, un lugar donde cada objeto había sido colocado con precisión quirúrgica. Desde la gran biblioteca de madera oscura hasta los muebles de cuero, todo gritaba riqueza y autoridad. Su padre estaba sentado tras su enorme escritorio, revisando documentos. Apenas levantó la vista cuando él entró. ¿Qué quieres?, preguntó sin preámbulos. No hubo amabilidad en su voz. Nunca la había habido. Quiero irme, respondió él con la misma frialdad. Su padre frunció el ceño y dejó los papeles a un lado. ¿Irte? ¿A dónde? No importa. El hombre lo estudió por un momento. Luego soltó una risa breve, seca. Si crees que puedes sobrevivir sin esta familia, estás más equivocado de lo que pensaba. Su mirada se mantuvo firme. No necesito tu permiso, solo tu dinero. Hubo un instante de silencio pesado. Su padre lo observó con detenimiento, como si intentara descubrir una grieta en su determinación. Pero ya no quedaban grietas. Finalmente el hombre se recargó en su silla y suspiró. Eres un caso perdido. Toma lo que necesites. Pero cuando cruces esa puerta, no vuelvas. Las palabras estaban pensadas para ser una amenaza, para hacerle dudar. Pero en su interior, él supo que esa era la confirmación de algo que siempre había sospechado. Nunca había tenido un hogar, no respondió, no lo miró 2 veces. Solo salió del despacho con la certeza de que esa sería la última vez que vería a su padre. Y aunque no lo sabía en ese momento, también sería la última vez que alguien lo vería con ese rostro. Esa misma noche, sin despedidas ni explicaciones, se marchó de la mansión que había sido su prisión durante años. No llevó equipaje, solo una maleta con el dinero que había retirado de las cuentas que su apellido le otorgaba. No necesitaba más. No planeaba regresar. Las calles de la ciudad parecían distintas bajo la luz de los faroles. Antes caminaba por ellas con la cabeza baja, evitando las miradas que se posaban sobre él con asco o lástima. Ahora avanzaba con una determinación silenciosa, con un propósito que aún no comprendía del todo, pero que ardía en su interior como un fuego imposible de apagar. No tenía un destino concreto. Lo único que sabía era que debía encontrar una salida, un camino que lo llevara lejos de todo lo que había sido. En una estación de autobuses casi vacía, compró un boleto para cualquier ciudad lo suficientemente lejana. No importaba cuál. Se sentó en el último asiento, apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. El trayecto duró horas, pero el tiempo dejó de ser importante. Su mente trabajaba en silencio, analizando, calculando. Cuando el autobús llegó a su destino, la madrugada había oscurecido el mundo con un velo de sombras. Bajó y caminó sin rumbo, sintiendo la brisa fría contra su piel. La ciudad era desconocida, llena de rostros que no le importaban y que, lo más importante, no lo conocían. Durante días, recorrió las calles en busca de algo. Un indicio, una oportunidad, cualquier señal que le mostrara qué debía hacer a continuación. Fue en un café de aspecto decadente donde encontró su primer hilo del destino. Estaba sentado en un rincón oscuro, observando a la gente con la misma atención meticulosa con la que siempre lo había hecho. Fue entonces cuando escuchó a 2 hombres hablar en la mesa de al lado. No parecían empresarios ni gente influyente. Sus ropas eran discretas, pero había algo en sus gestos, en la forma en que se movían, que le resultó intrigante. Es un proceso extremo, decía uno en voz baja. No es legal, pero funciona. ¿Los resultados son permanentes?, preguntó el otro. El primero asintió lentamente. No hay vuelta atrás, pero si el dinero no es problema, puedes convertirte en quien quieras. Él no se movió, no dejó que su interés se reflejara en su expresión, pero en su interior lo supo de inmediato. Esa era la respuesta que había estado buscando. Esperó a que los hombres se marcharan y los siguió a una distancia prudente. Observó su ruta, memorizó sus movimientos. No actuó de inmediato. Necesitaba saber más. Durante los siguientes días estudió sus patrones.
Escuchó sus conversaciones en silencio, descifrando el rompecabezas. No tardó en descubrirlo. Un procedimiento experimental oculto a la vista del mundo, capaz de transformar por completo el rostro de una persona. Algo tan radical que los propios médicos que lo realizaban operaban en las sombras. Y él tenía el dinero. Cuando finalmente se acercó a ellos, no hubo dudas en su voz. Díganme dónde encontrarlo. Su transformación había comenzado. El hombre que recibió su petición no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No era extraño que alguien buscara desaparecer, cambiar su identidad, pero había algo en la firmeza de su voz, en la ausencia de miedo en su mirada, que lo hizo detenerse un momento antes de hablar. No es un servicio para cualquiera, dijo, inclinándose sobre la mesa. Su tono era cauteloso, pero evaluador. Ni siquiera el dinero lo compra todo. Lo compra si se ofrece lo suficiente, respondió él sin vacilar. El hombre esbozó una sonrisa leve, más por entretenimiento que por agrado. Sacó un cigarrillo, lo encendió con calma y exhaló el humo antes de asentir. Si realmente estás dispuesto, hay un lugar. Pero no puedes llegar preguntando. Si das un paso en falso, no saldrás de allí entero. Él no se inmutó. Dime lo que necesito saber. Fue así como 3 noches después se encontró en la periferia de la ciudad, frente a un edificio que a simple vista no era más que un almacén abandonado. Las luces de las farolas parpadeaban intermitentes, como si la propia ciudad intentara advertirle que se alejara. Pero él no titubeó. Llamó a la puerta de metal, siguiendo las instrucciones exactas que le habían dado. Un patrón de golpes, breve pausa, otro golpe más. El sonido de un mecanismo se activó al otro lado y la puerta se abrió apenas lo suficiente para que una figura lo estudiara desde la oscuridad. ¿Quién te envió? Dio el nombre que le habían indicado. Hubo silencio. Luego la puerta se abrió por completo. El interior no era lo que esperaba. No había equipos médicos visibles, ni camillas, ni la asepsia de un quirófano clandestino. Solo una sala mal iluminada con paredes de concreto desnudo. Un escritorio con un viejo teléfono, una lámpara de escritorio y poco más. El hombre que lo había dejado entrar se giró hacia él y lo señaló con la barbilla. Espera aquí. Desapareció por una puerta lateral y el silencio se instaló en la habitación. Él no se movió. Sabía que lo estaban observando. Había cámaras en los rincones oscuros, ojos anónimos evaluando si era un cliente o una amenaza. Minutos después, una segunda puerta se abrió y un hombre vestido con una bata gris entró en la habitación. Era mayor, de mirada afilada y con un aire de indiferencia quirúrgica. ¿Entiendes lo que estás pidiendo?, preguntó, sin presentarse. Sí, el hombre lo miró por un largo momento antes de asentir. Bien, no hay garantías, no hay registros. Si algo sale mal, nadie vendrá a buscarte. No me interesa volver a ser encontrado. El doctor sonrió, un gesto vacío, sin calidez. Entonces, sigamos. Fue escoltado por un pasillo hasta una sala blanca, demasiado limpia en contraste con el resto del lugar. En el centro, una camilla de acero esperándolo, instrumentos preparados. Él no preguntó cuánto dolería, no importaba. Solo importaba el resultado. Se recostó en la camilla sin titubear. La frialdad del metal se filtró a través de su ropa, pero no reaccionó. Su mente estaba en otro lugar, en el futuro que aún no podía ver, pero que ya sentía bajo su piel, como un destino inevitable. El doctor se movía con una precisión que solo alguien acostumbrado a trabajar fuera de la ley podía tener. A su alrededor, 2 asistentes de rostros inexpresivos preparaban el equipo sin intercambiar palabras. Esto no era un hospital. No había protocolos, ni advertencias, ni consentimientos escritos. Aquí solo existía la promesa de un cambio definitivo. Última oportunidad para arrepentirte, murmuró el doctor, mientras revisaba una jeringa con un líquido transparente. Empiece. El hombre esbozó una leve sonrisa. No era la reacción que solía recibir. Sintió el pinchazo en su brazo y una sensación helada recorrió su cuerpo. Primero, un hormigueo en los dedos, luego una pesadez en los párpados. Sus sentidos comenzaron a desvanecerse en el borde de la inconsciencia. Pero antes de que la oscuridad lo tragara por completo, escuchó la última advertencia del cirujano. Cuando despiertes, ya no serás el mismo. Y entonces, todo se apagó. El dolor fue lo primero que sintió al regresar a la conciencia. No un dolor agudo, sino una presión profunda, como si su rostro estuviera atrapado dentro de una máscara de hierro. Intentó moverse, pero su cuerpo respondió con torpeza. No te apresures, dijo una voz distante. Los párpados le pesaban, pero logró abrirlos poco a poco.
La luz blanca del quirófano lo cegó al principio, pero cuando su vista se adaptó, vio la figura borrosa del doctor junto a la camilla. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca, rasposa. Te advertí que sería extremo, continuó el hombre, revisando una serie de notas. Las primeras semanas serán insoportables, pero si sigues las instrucciones, valdrá la pena. No intentó responder. Su cuerpo aún no le pertenecía del todo. Solo pudo enfocarse en una sola pregunta que ardía en su mente. ¿Qué tan diferente era ahora? El doctor pareció notar su inquietud y asintió con la cabeza. Aún no puedes verte. Hay vendajes y la hinchazón tardará en bajar, pero lo hicimos bien. Cuando te mires en el espejo, ni siquiera tú te reconocerás. Su respiración se aceleró, no por miedo, sino por la confirmación de lo que había estado esperando. Se hundió de nuevo en la inconsciencia, pero esta vez su mente no estaba atrapada en el pasado. Ahora, por primera vez, veía un futuro que realmente le pertenecía. La piel aún se sentía ajena bajo sus dedos, tensa como una máscara recién colocada que aún no terminaba de encajar. Cada caricia sobre su propio rostro era una exploración de lo desconocido, como si estuviera tocando a otra persona. Respiró hondo, intentando acostumbrarse a la nueva sensación. El doctor observaba en silencio desde la esquina de la habitación con los brazos cruzados y una expresión de profesionalismo impasible. Necesitarás tiempo para acostumbrarte, dijo finalmente. Lo que ves ahora es solo la versión inicial. La inflamación tardará en desaparecer por completo. En unas semanas tu rostro será aún más natural, pero para él no importaban los días que faltaban. El cambio ya estaba hecho. Acercó el rostro al espejo, inclinándose apenas, analizando cada detalle. No quedaba ni un rastro de la persona que había sido. Se enderezó lentamente. La forma en que su reflejo le devolvía la mirada era diferente. Antes, cuando se miraba en un espejo, siempre había un destello de inseguridad, un residuo del desprecio que los demás le habían enseñado a sentir. Pero ahora, sus propios ojos le devolvían una mirada firme, afilada, como la hoja de un cuchillo. Era un desconocido para el mundo, y eso le daba un poder que jamás había tenido. Tendrás que entrenar tus expresiones, continuó el doctor. La cirugía cambia la estructura, pero la forma en que te mueves, la manera en que hablas, eso aún es tuyo. La gente reconocerá la diferencia si no lo manejas bien. Asintió en silencio. El proceso de adaptación es tan importante como la transformación en sí misma, prosiguió el cirujano. La gente no solo ve un rostro, ve cómo se comporta, cómo se mueve. Si quieres convertirte en otra persona, debes deshacerte de tus viejos hábitos. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa apareció en su rostro. Era extraña, porque no la había practicado antes con ese nuevo rostro, pero cuando la vio reflejada en el espejo, entendió algo. No era solo su rostro lo que había cambiado, su alma ya no era la misma. Se giró hacia el doctor, su voz saliendo más grave, más controlada. Dime qué sigue. El cirujano esbozó una leve sonrisa, complacido con la actitud de su paciente. Ahora viene la parte más difícil. Debes construir una historia para este nuevo rostro. Él escuchó con atención, no tenía dudas, no tenía miedo. Todo lo que había sido antes había quedado atrás. La sociedad que lo había rechazado pronto lo recibiría con los brazos abiertos, solo que esta vez nadie sabría quién era en realidad. El doctor lo condujo a otra sala dentro del mismo edificio. No era un quirófano ni una habitación de recuperación, sino algo más parecido a una oficina improvisada. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con carpetas desgastadas, documentos acumulados y fotografías en blanco y negro que parecían de otro tiempo. En el centro de la habitación había una mesa con una pila de expedientes. El cirujano tomó uno y lo colocó frente a él. Tu rostro es nuevo, pero eso no es suficiente, dijo, dándole unos golpecitos al archivo. La gente necesita más que una imagen para creerte. Necesitan una historia. Se sentó lentamente, observando el expediente sin tocarlo aún. ¿Quién soy ahora?, preguntó con calma. El doctor sonrió levemente. Eso depende de ti. Abrió la carpeta y vio una hoja en blanco esperando un nombre. También había un espacio para edad, nacionalidad, profesión. Un nuevo nacimiento. Hemos diseñado identidades para muchos antes que tú, continuó el cirujano. Algunos querían escapar de la ley, otros solo desaparecer. Pero tú, hizo una pausa, analizándolo con la mirada. Tú no quieres huir, ¿verdad? Él levantó la vista, con la sombra de una sonrisa. No, quieres regresar, asintió despacio, pero como alguien más. El doctor se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. Entonces debemos hacerlo bien.
Si planeas volver al mundo que te rechazó, necesitas más que un rostro atractivo. Necesitas un pasado, uno que sea creíble. Dime cómo se hace. El cirujano sonrió con satisfacción y abrió otro expediente. Primero el nombre. Un escalofrío recorrió su espalda. El nombre que había llevado toda su vida ya no le pertenecía. Era un eco de un pasado que debía morir aquí, en esta habitación sin ventanas. Tomó un bolígrafo y sin dudar escribió el primer nombre que vino a su mente. Era extraño ver letras nuevas formándose bajo su puño, como si estuviera firmando el contrato de su propia resurrección. Bien. El doctor inclinó la cabeza aprobando la lección. Ahora, tu historia. A cada pregunta que le hacían, una versión diferente de sí mismo comenzaba a tomar forma. Nació en el extranjero, educado en internados lejos de la ciudad donde lo conocían. Su familia fallecida hace años en un accidente. Una fortuna heredada, manejada por abogados hasta su regreso. Todo calculado, todo diseñado para que nadie cuestionara su presencia cuando regresara. Cuando el expediente estuvo completo, el doctor lo cerró con un movimiento preciso y lo deslizó hacia un lado. Desde ahora, este eres tú. Olvida lo que fuiste antes. Si alguien te pregunta, siempre responde sin dudar. Si dudas, pierdes. Él tomó aire y se miró las manos. No temblaban, ya no era el hombre que había sido. Y pronto, haría que el mundo lo supiera. Los días siguientes fueron una inmersión total en su nueva identidad. No bastaba con conocer los datos escritos en el expediente, tenía que interiorizarlos, convertirlos en recuerdos auténticos, en experiencias que pudiera relatar sin vacilaciones. El doctor lo sometió a pruebas constantes. ¿Dónde naciste?, preguntó sin previo aviso mientras caminaban por el pasillo del edificio. Ginebra, Suiza. ¿Tu colegio? Instituto Le Rosey. ¿Tus padres? Fallecieron en un accidente aéreo hace 6 años. No bastaba con recordar los datos, tenía que responder con la convicción de alguien que había vivido cada uno de esos detalles. La duda es la muerte, le recordaba el doctor. Si dudas, das una razón para que los demás pregunten más. Y si preguntan más, las grietas comienzan a aparecer. Cada noche, frente a un espejo, repetía su historia. Miraba su reflejo y se obligaba a creer cada palabra que pronunciaba. Los primeros días aún le costaba reconocerse en ese rostro nuevo. La estructura era perfecta, pero los gestos seguían siendo los suyos. Se dio cuenta de que incluso la manera en la que inclinaba la cabeza al hablar o la forma en que sus ojos se movían podían traicionarlo. Así que se estudió, imitó expresiones que vio en hombres poderosos, en personas que la sociedad respetaba. Caminó diferente, con una seguridad calculada. Cambió su tono de voz, dándole una cadencia pausada, serena, como si cada palabra que pronunciara mereciera ser escuchada con atención. El doctor lo observaba con atención, midiendo su progreso. No solo tienes que actuar como alguien nuevo, le dijo en una ocasión, tienes que olvidar quién eras. Las noches eran largas, el sueño escaso, pero cada día que pasaba sentía cómo su pasado se desvanecía. Un mes después, estaba listo. Se encontraba en la misma oficina donde había escrito su nuevo nombre. Frente a él, sobre la mesa, había un pasaporte nuevo, tarjetas bancarias, documentos que validaban cada mentira que ahora era verdad. Tomó el pasaporte y lo abrió. Ahí estaba su fotografía, con su nuevo rostro, y debajo de ella el nombre que ahora le pertenecía. Es hora, dijo el doctor con una leve sonrisa. Vuelve al mundo. Levantó la vista y asintió. Era el momento de regresar. Y esta vez sería bajo sus propias reglas. El aeropuerto estaba lleno de viajeros que iban y venían con prisa, algunos arrastrando maletas caras, otros sumidos en sus propios pensamientos. Nadie reparaba en él. No era invisible, pero tampoco destacaba. Se movía con naturalidad, con la seguridad de alguien que pertenece a ese lugar. Cruzó el área de seguridad sin incidentes. Sus documentos eran impecables, diseñados para resistir cualquier inspección. Pasaporte en mano, avanzó hacia la fila de migración. Un agente revisó sus papeles, escaneando su rostro y comparándolo con la imagen en la pantalla. Motivo de su visita al país, señor. El agente leyó el nombre nuevo con naturalidad. ¿Negocios o placer? Él esbozó una sonrisa medida, ni demasiado amplia, ni demasiado reservada. Negocios. El hombre asintió y selló su pasaporte. Bienvenido de vuelta. De vuelta. Esas palabras resonaron en su mente mientras tomaba sus documentos y avanzaba sin mirar atrás. La ciudad seguía igual y al mismo tiempo se sentía completamente distinta, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora la miraba desde otra perspectiva. Había llegado como alguien nuevo, sin el peso del rechazo, sin la sombra de su pasado siguiéndolo a cada paso.
Su primera parada fue el hotel más exclusivo del centro. Al cruzar las puertas de cristal, no hubo susurros a su espalda ni miradas incómodas. Esta vez, los ojos que se posaban en él no lo hacían con desprecio, sino con interés. Se acercó a la recepción con una actitud tranquila. Bienvenido al Hotel Imperial. ¿Tiene una reservación, señor? Sí, está a nombre de... dijo su nuevo nombre con naturalidad, sin una sola vacilación. La recepcionista tecleó en la computadora y al encontrar su registro le ofreció una sonrisa cortés. Por supuesto. Su suite está lista. ¿Desea que alguien lo acompañe con su equipaje? No es necesario. Le entregaron la llave electrónica y subió en el ascensor hasta el último piso, el penthouse. La vista desde la ventana abarcaba toda la ciudad. Los edificios imponentes, las avenidas iluminadas, el ritmo incesante de un lugar que nunca se detenía. Se acercó al ventanal, observando desde lo alto el mundo que una vez lo había rechazado. No más. Ahora él no era un espectador. Ahora estaba en control. Encendió su teléfono nuevo, uno que nunca había estado asociado a su antigua vida, y marcó un número que había memorizado días atrás. Cuando la voz respondió al otro lado de la línea, habló con calma. Estoy de vuelta. Del otro lado hubo un breve silencio antes de la respuesta. Perfecto. Todo está listo. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. No necesitaba descansar. Había esperado demasiado por este momento. Era hora de empezar. La noche envolvía la ciudad con su resplandor artificial. Desde lo alto del penthouse, cada luz titilante era un recordatorio del mundo que ahora se extendía a sus pies. Un mundo que hasta hace poco le había negado incluso el derecho a existir. Pero ahora las reglas habían cambiado. Se apartó de la ventana con un movimiento calculado y caminó hasta la mesa donde su teléfono descansaba, aún caliente por la última llamada. Todo estaba listo, cada pieza en su lugar. El siguiente paso era moverse. Tomó una ducha rápida, permitiendo que el agua helada despejara cualquier rastro de fatiga. Se vistió con precisión, traje impecable, reloj discreto pero costoso, zapatos que hablaban de alguien acostumbrado al lujo. Ninguna prenda era ostentosa, pero todo en él transmitía exactamente lo que quería proyectar: poder sin esfuerzo. Cuando bajó al lobby, la atención se posó en él de inmediato. Antes, la gente lo evitaba. Ahora, lo estudiaban con curiosidad. Caminó hacia la salida con la confianza de alguien que nunca ha sido cuestionado. Un automóvil negro lo esperaba afuera, justo donde había indicado. El chofer, un hombre mayor de gestos serios, abrió la puerta trasera sin necesidad de confirmación. Señor, él asintió y tomó asiento. El vehículo se deslizó suavemente por las calles mientras él observaba su reflejo en la ventanilla. Aún no se acostumbraba del todo a la imagen que le devolvía el cristal, pero pronto lo haría. El automóvil lo llevó hasta el distrito financiero, donde los restaurantes más exclusivos aún latían con la presencia de empresarios y figuras influyentes. Era el lugar perfecto para hacer su primera jugada. El restaurante que eligió era un sitio de prestigio, un lugar donde solo entraban aquellos que pertenecían a la élite o que tenían el dinero suficiente para fingir que lo hacían. Cuando cruzó la puerta no hubo vacilaciones. El maître lo observó, tratando de ubicar su rostro en la red de nombres que solían frecuentar el lugar. Pero él era nuevo. ¿Reservación a nombre de? Preguntó el maître, con profesionalismo ensayado. Dijo su nuevo nombre sin titubear. El hombre revisó la lista, encontró la reserva y asintió con cortesía. Por supuesto, señor. Su mesa está lista. Lo condujeron hasta un rincón privilegiado con vista a toda la sala. Desde allí podía ver sin ser visto del todo. Pidió un whisky sin hielo y esperó. A su alrededor las conversaciones flotaban entre risas discretas y acuerdos silenciosos. Hombres y mujeres que se creían invencibles, que nunca habían sentido la humillación del rechazo. Pero él los conocía mejor de lo que ellos mismos se conocían, y esta vez él tenía la ventaja. Bebió un sorbo y dejó el vaso sobre la mesa con calma. No tardarían en acercarse. En un mundo de poder, la curiosidad es un arma peligrosa, y él estaba listo para usarla. El murmullo en el restaurante era un océano de voces bajas, risas contenidas y el tintineo de copas de cristal. No necesitaba esforzarse demasiado para captar fragmentos de conversación, inversiones, acuerdos secretos, traiciones disfrazadas de camaradería. Pero no estaba aquí solo para escuchar, estaba aquí para ser visto. Desde su mesa estratégicamente ubicada dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Sabía que en lugares como este la exclusividad era un imán.
Un rostro desconocido, pero que encajaba perfectamente en el entorno, era suficiente para despertar la curiosidad de quienes se consideraban los verdaderos dueños del mundo. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se acercara. Disculpe, dijo una voz masculina, cargada de esa seguridad que solo tienen los hombres que nunca han conocido el fracaso. No pude evitar notar que es la primera vez que lo veo aquí. Alzó la vista con calma. Frente a él estaba un hombre en sus cuarentas, traje a la medida, cabello peinado con una perfección calculada. Lo reconoció de inmediato. Un empresario, un socio de su padre, uno de los hombres que años atrás había participado en aquellas conversaciones donde lo llamaron aberración. El destino tenía una forma irónica de jugar sus cartas. Puede ser, respondió, esbozando una media sonrisa. He estado fuera por bastante tiempo. El hombre pareció interesado. No se sentó de inmediato, pero tampoco se marchó. ¿Negocios o placer? Siempre negocios, dijo, levantando su vaso de whisky antes de beber un sorbo. El empresario estudió su respuesta. Su mirada evaluadora buscaba algo en su rostro, una señal de familiaridad, una grieta en la imagen que proyectaba. No encontró ninguna. Finalmente extendió la mano. Martín del Olmo. Suavemente aceptó el apretón. Un placer, Martín. No le dio su nombre de inmediato. Lo dejó esperando, como si su identidad fuera un misterio que solo revelaría cuando fuera necesario. Martín sonrió, complacido por el juego. Permítame invitarle una copa. Siempre es interesante conocer caras nuevas en este círculo. Acepto. Martín hizo una señal y en menos de un minuto una botella de whisky premium llegó a la mesa. ¿Y a qué se dedica?, preguntó Martín mientras servía las bebidas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si la pregunta le divirtiera. Digamos que vengo a explorar oportunidades. ¿En qué sector? En el que haya algo valioso que tomar. Martín soltó una breve carcajada, pero en sus ojos había un destello de interés genuino. Ese era el tipo de respuesta que despertaba la curiosidad de los tiburones. Bebieron en silencio por un momento. Finalmente, Martín habló. Debe acompañarme a un evento la próxima semana. Ahí es donde se hacen los negocios reales. Gente interesante. Quizás encuentre lo que está buscando. Dejó el vaso sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Estoy seguro de que lo haré. Martín sonrió y levantó su copa. El juego había comenzado. Martín del Olmo se marchó poco después, dejándole la invitación abierta, pero la conversación había sido suficiente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Terminó su whisky sin prisa, disfrutando la sensación de control que fluía con cada sorbo. La ciudad, su ciudad, estaba justo donde la quería, y ni siquiera lo sospechaba. Al salir del restaurante, el aire nocturno le recibió con una brisa fresca. Se ajustó el puño del traje y caminó hasta el auto negro que lo esperaba en la entrada. El chofer abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Llévame de vuelta al hotel. El trayecto fue silencioso, pero su mente trabajaba sin descanso. La reunión a la que lo habían invitado era más que un simple evento de empresarios. Era una oportunidad de infiltrarse en las mismas entrañas del círculo que lo había despreciado. Pero aún quedaba trabajo por hacer. Al llegar al penthouse, se deshizo del saco y lo dejó cuidadosamente sobre el respaldo de una silla. Se acercó al minibar, sirvió otra copa, pero esta vez no bebió de inmediato. Abrió su teléfono y marcó un número. La llamada fue respondida al primer tono. Dime. Necesito que investigues a Martín del Olmo, ordenó, con voz calma. Contactos, negocios, deudas, cualquier debilidad que tenga. Hubo un breve silencio al otro lado. Eso tomará unos días. No tengo días. Lo quiero antes de la reunión. Lo tendrás. Cortó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. Todo estaba avanzando más rápido de lo esperado. Sonrió. Los días siguientes los pasó en el hotel, revisando documentos falsificados, ajustando los últimos detalles de su identidad. Cada información debía encajar perfectamente. Nadie podía sospechar. Al tercer día recibió un sobre con los resultados de la investigación sobre Martín del Olmo. Se sentó en la silla de cuero del penthouse y abrió el sobre con calma. El informe era extenso. El hombre tenía negocios sólidos, pero como cualquier otro, también tenía esqueletos en su armario. Pequeñas deudas ocultas, decisiones cuestionables, alianzas con gente poco recomendable. Pero lo que más llamó su atención fue algo más personal. Una mujer. La esposa de Martín, una socialité con conexiones valiosas, pero con un matrimonio que en privado estaba fracturado. Ahí estaba la grieta. Esa sería su entrada. Cerró el expediente y dejó escapar una leve exhalación.
Había pasado años observando cómo la gente lo despreciaba, cómo lo reducían a su apariencia. Ahora serían ellos los que bajarían la mirada, y ni siquiera sabrían por qué. Se puso de pie, dejó la copa a un lado y miró su reflejo en la ventana del penthouse. La reunión estaba cerca, el escenario estaba listo, y él estaba preparado para jugar su mejor carta. La noche de la reunión llegó con la precisión de un reloj bien ajustado. Afuera, la ciudad vibraba con el bullicio de la vida nocturna, pero él solo tenía un objetivo en mente. Se vistió con el mismo cuidado quirúrgico con el que había diseñado su nueva identidad. Traje impecable, pero sin excesos. Una corbata de seda que denotaba elegancia sin ser llamativa. Un reloj caro, pero lo suficientemente discreto para que solo los verdaderos entendidos notaran su valor. Todo en su imagen debía transmitir poder y exclusividad. Cuando descendió al lobby del hotel, el auto negro ya lo esperaba en la entrada. Esta vez el chofer no tuvo que preguntar nada. Sabía a dónde se dirigía. El evento se celebraba en una mansión a las afueras de la ciudad, una de esas construcciones que solo los más adinerados conocían, lejos de la vista del público y aún más lejos de la prensa. Al llegar, la seguridad era evidente. No cualquiera entraba a un lugar como este. Hombres de traje oscuro vigilaban las puertas con auriculares en los oídos, identificando a cada invitado antes de permitirle el acceso. Se acercó a la entrada con paso firme, sin titubeos. Cuando el guardia extendió la mano para recibir su invitación, él simplemente deslizó un sobre dentro del bolsillo del hombre y le sostuvo la mirada. No hubo preguntas. El guardia asintió y le permitió el paso. Dentro, el ambiente era un reflejo de la élite que se creía intocable. Luces doradas iluminaban la decoración opulenta, mientras el sonido de copas entrechocándose flotaba en el aire junto a conversaciones en voz baja. Hombres y mujeres que dominaban la ciudad se movían con la arrogancia de quienes nunca han sido desafiados, pero esta vez no lo veían con desdén, no lo ignoraban, ahora lo observaban con curiosidad. Avanzó con calma, tomando una copa de champán de una bandeja plateada que sostenía un mesero. No bebió de inmediato, solo la sostuvo, dejándose ver. Y entonces, justo como lo había planeado, apareció ella. La esposa de Martín del Olmo. Era aún más impresionante en persona. Vestida de negro, con una elegancia calculada, irradiaba la clase de confianza que solo alguien acostumbrado a estar en los círculos más exclusivos podía tener. Pero sus ojos revelaban algo más. Aburrimiento. Cansancio. Un vacío que solo alguien como él, alguien que había pasado la vida observando a los demás, podía notar. No la abordó de inmediato. Dejó que ella lo viera primero. Y lo hizo. Lo miró una vez. Luego, una segunda. Él esperó. Fue ella quien se acercó. No te he visto antes en estas reuniones, dijo, su tono casual, pero con un matiz de curiosidad. Él esbozó una sonrisa leve y llevó la copa de champán a sus labios. Eso es porque no suelo asistir. Entonces, ¿qué te trajo esta noche aquí? Sus ojos se encontraron y él sostuvo su mirada sin vacilar. Digamos que vine a conocer a la gente correcta. Ella sonrió, interesada. El juego había comenzado. La sonrisa de ella se mantuvo un segundo más de lo necesario. Un gesto sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que él lo notara. Había captado su atención. Entonces estás en el lugar correcto, respondió ella, inclinando la cabeza ligeramente como si evaluara la situación. La copa de champán descansaba en su mano, pero no bebió. En cambio, desvió la mirada momentáneamente, observando la habitación llena de personas con conversaciones vacías y sonrisas ensayadas. Él entendió el mensaje sin que ella tuviera que decirlo. Estaba rodeada de lujos, de poder, de contactos, y sin embargo, estaba aburrida. ¿Y qué clase de personas son las correctas para ti?, preguntó él con una calma calculada. Ella lo miró de nuevo, con ese destello en los ojos que delataba un interés que quizás ni siquiera ella había notado del todo. Depende. A veces, las personas correctas son aquellas que saben escuchar. Él inclinó la cabeza con una leve sonrisa. En ese caso, tengo ventaja. Ella rió suavemente, pero no respondió de inmediato. En cambio, tomó un sorbo de su copa, dándole a la conversación una pausa lo suficientemente larga como para generar intriga. Desde el otro lado del salón, Martín del Olmo hablaba con un grupo de empresarios, demasiado inmerso en sus propios asuntos como para notar lo que ocurría. Perfecto. ¿Cómo dijiste que te llamabas?, preguntó ella con un tono casual, pero con un claro interés. Él sonrió, como si estuviera considerando si responder o no. No lo dije.
El silencio entre ambos se volvió un hilo tenso, pero no incómodo. Finalmente, él extendió la mano con la misma seguridad que había perfeccionado en las últimas semanas. Pero puedes llamarme Adrián. No era su nombre real, pero tampoco era una mentira. Ella tomó su mano sin romper el contacto visual. Paula dijo, aunque él ya lo sabía. Su piel era suave, pero el apretón de manos tenía la firmeza de alguien acostumbrado a moverse en su mundo sin pedir permiso. Dime, Adrián, ¿en qué negocios estás? Soltó su mano con lentitud y llevó la copa a sus labios antes de responder. Digamos que en negocios discretos. Eso suena interesante. Eso suena peligroso, corrigió él con una sonrisa. Ella sostuvo la mirada por un instante y luego sonrió. A veces lo interesante y lo peligroso son lo mismo. Su respuesta lo confirmó todo. Paula del Olmo no era solo la esposa de un empresario, era alguien que buscaba algo más, algo que ni siquiera su esposo podía darle, y él estaba allí para llenar ese vacío. Tal vez deberíamos seguir esta conversación en un lugar menos ruidoso, sugirió ella con un tono casual, pero con un brillo en los ojos que delataba su verdadera intención. Tal vez deberíamos, respondió él, extendiendo el brazo para que ella tomara la iniciativa. Ella lo hizo, y mientras se alejaban del bullicio del salón, él supo que la primera pieza de su plan ya estaba en movimiento. Paula lo guió con pasos tranquilos, sin prisa, como si no hubiera ninguna intención oculta en su movimiento, pero él sabía que sí la había. Atravesaron el salón con naturalidad, sin llamar la atención, no porque quisieran ocultarse, sino porque en un lugar como ese, donde la élite se reunía para hablar de negocios y poder, lo importante no era lo que se veía, sino lo que se sabía leer entre líneas. Ella lo llevó hasta una terraza privada, un espacio apartado del bullicio, donde la ciudad se extendía como un mar de luces bajo la noche oscura. Paula dejó su copa en la baranda y se giró lentamente hacia él. No pareces alguien que llega a estos eventos sin un propósito, comentó, cruzando los brazos con elegancia. Él sostuvo su mirada, dejando que la tensión flotara un segundo antes de responder. ¿Y tú pareces alguien que suele invitar desconocidos a una conversación privada? Una leve sonrisa apareció en sus labios. No lo haría si no supiera leer a la gente. Él inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y qué es lo que has leído de mí? Ella lo estudió como si estuviera considerando su respuesta con cuidado. Luego se acercó un poco más, desafiándolo con la mirada. Que no eres quien dices ser. Él no parpadeó. El viento nocturno acarició su rostro, pero su expresión se mantuvo imperturbable. Eso es interesante, dijo con un tono relajado, porque hasta ahora no he dicho nada sobre quién soy. Ella sonrió como si él acabara de confirmar lo que ya sospechaba. Exacto. Él tomó un sorbo de su copa, disfrutando el juego. ¿Y eso te molesta? Paula negó lentamente con la cabeza. Al contrario, me gusta la gente que sabe jugar bien sus cartas. Él sonrió de lado. Entonces nos llevaremos bien. Ella dejó escapar una leve risa y desvió la mirada hacia la ciudad. La mayoría de los hombres aquí piensan que el dinero los hace interesantes, que pueden comprar la atención, la lealtad, incluso el respeto. ¿Y tú no crees eso? No. Giró el rostro hacia él. Creo que el poder real no está en lo que tienes, sino en lo que puedes hacer que otros hagan por ti. Él la observó en silencio. Había subestimado a Paula del Olmo. No era solo una esposa aburrida en busca de distracción. Era alguien que entendía perfectamente el juego. Y eso la hacía aún más valiosa. Interesante punto de vista, dijo finalmente. Ella sonrió con la seguridad de quien sabe que tiene la ventaja. No soy como las otras mujeres de esta habitación. Lo sé. La respuesta la tomó por sorpresa. Por un instante, la máscara de confianza que llevaba se fracturó apenas, pero él lo notó. Se acercó un poco más, reduciendo la distancia entre ellos. Por eso estás aquí conmigo, susurró con voz firme. Ella no retrocedió. No apartó la mirada. En cambio, sonrió con una chispa de desafío en los ojos. Tal vez. Él dejó su copa en la baranda junto a la de ella y, con la misma calma, se giró para mirar la ciudad. Dejó que el silencio hablara por él, porque sabía que, en ese momento, Paula ya no era solo una pieza de su plan, era una aliada en potencia, y una aliada con el poder de abrirle puertas que ningún otro podía. El aire en la terraza era fresco, pero la tensión que flotaba entre ambos lo hacía sentir más cálido de lo que realmente era. Paula no apartó la mirada de él ni siquiera cuando llevó su copa de nuevo a los labios y bebió con lentitud. Era un juego, pero no uno en el que él fuera la únicamente calculadora en la partida, y eso lo hacía aún más interesante.
Dime, Adrián, dijo ella, probando su nombre como si lo estuviera pesando en su lengua. ¿Cuál es tu verdadera razón para estar aquí? Él dejó escapar una leve sonrisa, sin prisa por responder. La misma que la tuya, respondió finalmente. Ella arqueó una ceja, divertida. ¿Y cuál es esa? Se acercó apenas unos centímetros más, lo suficiente para que su voz pareciera más íntima, pero sin romper del todo la distancia. Estoy buscando algo. Paula sonrió de lado y negó suavemente con la cabeza. Eso es una respuesta vaga. Él sostuvo su mirada con la misma intensidad con la que la había estudiado toda la noche. Porque aún no sé si quiero que lo sepas. Esta vez su risa fue más genuina. Bajó la mirada un instante, disfrutando el intercambio tanto como él. Ahora sí me estás interesando. Él no respondió de inmediato. Sabía que la clave no estaba en correr tras su atención, sino en hacer que ella sintiera la necesidad de obtener más de él. El silencio entre ambos no era incómodo, sino cargado de algo más. Algo que los rodeaba como una corriente invisible, un entendimiento tácito de que se habían encontrado en el momento exacto, en el lugar exacto, y ninguno estaba dispuesto a desperdiciar esa oportunidad. Paula fue la primera en romper el silencio. Mañana por la noche, Martín organizará una cena privada en nuestra casa. Un encuentro más selectivo. Hizo una pausa, midiendo su reacción. ¿Te gustaría venir? Él no se sorprendió. Sabía que la invitación llegaría, pero fingió considerar la propuesta por un instante, como si no tuviera prisa en responder. Depende. ¿De qué? Se inclinó levemente hacia ella, reduciendo aún más la distancia. De si vas a estar ahí. Paula lo miró con una chispa de desafío en los ojos. Eso no debería ser una duda. Él sonrió. Entonces aceptaré. Ella tomó su copa y la alzó ligeramente en señal de acuerdo antes de beber el último sorbo. Luego la dejó en la baranda y deslizó un pequeño papel en el bolsillo de su saco con un movimiento fluido. La dirección. Se apartó con la misma elegancia con la que se había acercado. Estaré esperando. Y con eso se giró y caminó de regreso al salón sin mirar atrás. Él se quedó allí un momento, con la brisa nocturna acariciándole el rostro. No tenía que abrir el papel para saber lo que decía. La puerta estaba abierta, y mañana por la noche cruzaría el umbral sin que nadie sospechara lo que realmente estaba a punto de suceder. Se quedó en la terraza unos minutos más, observando las luces de la ciudad mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro. No miró el papel que Paula había deslizado en su bolsillo. No era necesario. La invitación había sido hecha, y con ella, la primera puerta al círculo más cerrado de la élite se había abierto. Sabía que a partir de ese momento todo avanzaría con una velocidad imparable. No había vuelta atrás. Cuando finalmente dejó la copa vacía sobre la baranda, regresó al interior de la mansión con la misma seguridad con la que había entrado. Se despidió con la discreción de alguien que sabía que lo volverían a ver pronto. Al día siguiente, la tarde cayó con la misma elegancia calculada con la que se preparó para la cena. Cada detalle importaba. Eligió un traje sobrio, oscuro, con un corte perfecto, la camisa sin arrugas, el reloj en su muñeca, un símbolo de prestigio, pero sin excesos. Su imagen debía transmitir riqueza sin esfuerzo, éxito sin necesidad de ostentación. No podía parecer alguien que buscaba encajar. Tenía que actuar como si ya perteneciera. A las 8 en punto, el auto negro se detuvo frente a la entrada de la residencia de los del Olmo. La mansión era aún más imponente de lo que había imaginado. Una obra de arquitectura diseñada para impresionar y recordarle a cualquiera que pusiera un pie allí que estaba en presencia de personas cuyo poder iba más allá del dinero. Al bajar del vehículo, uno de los empleados de la casa lo recibió con un gesto de bienvenida. Señor, por aquí. Lo guiaron a través del vestíbulo iluminado con lámparas de cristal, donde el mármol pulido reflejaba la luz con un brillo majestuoso. El murmullo de conversaciones y el tintineo de copas llenaban el aire desde el salón principal. Cuando cruzó el umbral, lo sintió de inmediato. Las miradas. No muchas, solo unas pocas. Pero eso era suficiente. Algunos lo vieron con la curiosidad de quien intenta descifrar si la persona frente a ellos es alguien digno de recordar. Otros simplemente lo ignoraron, demasiado sumidos en sus propias conversaciones para prestar atención a un nuevo rostro. Y entonces la vio. Paula, vestida de negro con un vestido que abrazaba su figura de una forma que no dejaba dudas sobre el control que tenía sobre su presencia. No hizo ningún gesto al verlo. No lo saludó de inmediato, pero su mirada le dijo todo lo que necesitaba saber.
Se tomó su tiempo antes de acercarse a él. Lo dejó esperar, como si estuviera probando su paciencia, como si quisiera ver si él era el tipo de hombre que se impacientaba o si, como sospechaba, tenía la frialdad suficiente para jugar el mismo juego que ella. Cuando finalmente se acercó, lo hizo con la tranquilidad de quien tiene todo bajo control. «Veo que encontraste la dirección», dijo con una sonrisa apenas perceptible. Él sostuvo su mirada. Fue difícil, pero no imposible. Ella sonrió más ampliamente esta vez, y antes de que pudiera responder, una nueva voz se unió a la conversación. «¿Así que este es nuestro invitado misterioso?» La voz pertenecía a Martín del Olmo, el verdadero anfitrión de la noche, el hombre que sin saberlo se estaba a punto de perderlo todo. Martín del Olmo se acercó con la seguridad de un hombre que siempre ha tenido el control de su entorno. Su traje estaba perfectamente ajustado, su postura impecable y su sonrisa, aunque cordial, tenía un filo afilado, como un cuchillo envuelto en terciopelo. Él lo estudió por un breve segundo antes de responder, modulando su expresión para que reflejara solo una leve curiosidad, no demasiada deferencia, pero un poco arrogancia. «Así parece», respondió con calma May, girándose hacia el anfitrión sin precipitarse. Martín extendió la mano. Martín del Olmo. Él aceptó el apretón con firmeza, pero sin exagerar. Sabía que los hombres como Martín medían a las personas por el peso de su apretón de manos, por la forma en que sostenían la mirada. Adrián. No necesitaba decir su apellido. Si lo hacía, dejaría de ser un enigma. Y en círculos como este, el misterio era un arma poderosa. Martín lo observó por un momento, como si intentara decidir si lo había escuchado antes. Luego sonrió, complacido. «Me han dicho que vienes del extranjero». Él asintió lentamente. «He pasado los últimos años viajando. Algunos negocios por aquí, algunas oportunidades por allá». Martín arqueó una ceja, divertido. Eso suena como la respuesta de alguien que no quiere hablar demasiado sobre su dinero. Él dejó escapar una leve sonrisa. Eso suena como la respuesta de alguien que sabe que en estos círculos el dinero no necesita presentación. El comentario hizo que Martín soltara una carcajada breve y aprobatoria. «Me gusta tu estilo, Adrián. La mayoría de los que entran en esta casa creen que deben impresionarnos, pero los que realmente pertenecen a este mundo nunca se molestan en hacerlo». Él levantó su copa en un gesto sutil. «Eso es porque la gente que tiene poder no necesita demostrarlo». Martín sonrió con la satisfacción de alguien que acababa de encontrar un reflejo de sí mismo en otra persona. «Ven, quiero presentarte a algunos amigos». Paula observó el intercambio en silencio, con una expresión cuidadosamente neutral, pero en sus ojos había un destello de reconocimiento. Ella sabía lo que acababa de ocurrir. Había pasado la primera prueba, y ahora estaba dentro. La cena fue un espectáculo de riqueza y ego bien disfrazado. Hombres de negocios, políticos, inversionistas, cada uno con una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Él escuchó más de lo que habló. No porque no tuviera algo que decir, sino porque sabía que en ese ambiente los que guardaban silencio eran los que realmente dominaban la conversación. De vez en cuando Martín lo miraba, midiendo sus reacciones, evaluándolo, pero nunca mostró una fisura. Mantuvo el control. Y cuando la cena terminó y las copas se alzaron en brindis, supo que había dado el paso más importante. No era un extraño en la mesa, era un jugador. Y pronto todos lo sabrían. Cuando la cena terminó, las conversaciones se dispersaron en pequeños grupos, cada uno sumido en su propio juego de poder y alianzas silenciosas. Él se mantuvo cerca, pero sin apresurarse. Sabía que en círculos como este, la verdadera influencia no se construía con palabras apresuradas, sino con la capacidad de moverse en la sombra hasta que fuera imposible ignorarlo. Martín, aún con una copa en la mano, parecía relajado. Hablaba con dos empresarios mientras Paula se deslizaba entre los invitados con la gracia de alguien que había jugado este juego durante años. Pero ella no lo ignoraba. De vez en cuando su mirada se desviaba hacia él, midiendo su presencia, asegurándose de que seguía allí, en el lugar exacto donde ella lo había puesto. Él esperó. Esperó hasta que el momento correcto llegó. Cuando Martín terminó su conversación y dejó su copa en una mesa cercana, él aprovechó el instante. «Una cena impresionante», comentó con un tono casual, acercándose con la seguridad de alguien que ya pertenecía. Martín sonrió, aún con el aire de alguien que mide a su interlocutor. «Solo una de muchas». «Eso lo imagino». Hizo una pausa, dejando que la conversación respirara antes de continuar. «Debo admitir que no esperaba tanta
transparencia en la mesa. Martín arqueó una ceja, divertido. ¿Te sorprendió la falta de sutileza? Él sonrió de lado y se encogió de hombros. Solo un poco. La mayoría de las reuniones de negocios son más contenidas. Martín soltó una carcajada seca. Eso es porque la mayoría de la gente en el mundo de los negocios aún cree que deben jugar con reglas. Aquí no hay tiempo para eso. Era la respuesta que había esperado. Entonces, supongo que este círculo no es fácil de entrar. Martín inclinó la cabeza ligeramente, evaluándolo de nuevo. No lo es. Pero a veces, cuando alguien demuestra que entiende las reglas, nos gusta hacer excepciones. Él mantuvo su expresión controlada. ¿Y cuáles son las reglas? Martín sonrió. No preguntar demasiado, no revelar demasiado. Y sobre todo, su voz bajó apenas un tono. No dudar cuando llegue el momento de tomar lo que es tuyo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Creo que puedo adaptarme a eso. Martín lo observó un segundo más, luego asintió con satisfacción. Bien, en ese caso, tal vez podamos hacer algo juntos pronto. Fue entonces cuando Paula apareció junto a ellos, deslizando una mano sobre el brazo de su esposo con una familiaridad ensayada. ¿Ya estás reclutando a nuestro invitado? Martín sonrió y bebió un último sorbo de su copa, solo midiendo su potencial. Paula le dirigió una mirada calculada. Oh, estoy segura de que tiene bastante. El comentario pasó desapercibido para Martín, pero no para él. Ella no solo lo estaba observando, estaba y eso solo significaba una cosa. La siguiente fase del plan estaba más cerca de lo que había imaginado. Cuando la noche comenzó a desvanecerse y los invitados se retiraban poco a poco, él se mantuvo en su lugar. No había prisa. En este tipo de juegos, la paciencia era más valiosa que cualquier palabra pronunciada a destiempo. Martín del Olmo se despidió de algunos de sus socios con apretones de manos y promesas vagas de reuniones futuras. Estaba de buen humor. Sabía que su poder era tangible, y los hombres que se habían sentado a su mesa lo respetaban. Pero lo que Martín no sabía era que esa noche no solo había servido para fortalecer su posición, había sido el primer paso para su caída. Paula se movía con la elegancia de alguien que había jugado este papel demasiadas veces. Saludaba, sonreía, escuchaba con atención fingida, pero él veía lo que los demás no. La leve rigidez en sus hombros cuando su esposo la tocaba, el destello de cansancio en su mirada cuando pensaba que nadie la veía. Paula no era una mujer frágil, pero era una mujer atrapada, y él era su salida. Cuando la casa quedó casi vacía y los últimos invitados desaparecieron en la oscuridad, Paula no tardó en acercarse. ¿No tienes prisa por marcharte?, preguntó con un tono casual, pero con la sombra de un desafío en su voz. Él sonrió levemente, deslizando las manos en los bolsillos de su pantalón. No me gusta irme sin aprovechar una buena oportunidad. Ella lo estudió por un segundo, luego sonrió. Eres un hombre paciente. Eso es peligroso, solo para quienes no saben qué hacer con ello. Paula soltó una breve risa, pero había algo más en su expresión, algo que sugería que ya había tomado una decisión. Desde la otra habitación, la voz de Martín se escuchó dando instrucciones a sus empleados. No tardaría en regresar. Ella lo sabía, él lo sabía. Camina conmigo, dijo de pronto, girándose sin esperar respuesta. Él la siguió sin vacilar. Cruzaron un pasillo largo, iluminado por luces tenues, hasta llegar a una sala más íntima, lejos del bullicio de la mansión. Una biblioteca con estantes de madera oscura llenos de libros que seguramente nadie había tocado en años. Cuando Paula cerró la puerta, el silencio entre ambos se volvió denso. Ella se giró y lo observó fijamente, sus ojos oscuros llenos de algo que no era solo curiosidad. Sé que no viniste aquí por casualidad, dijo en voz baja. Él no negó nada. No era necesario. Sé que tienes un propósito, y sé que Martín ya te ha puesto en su radar. Ella avanzó un paso más, acortando la distancia. Pero la pregunta es, ¿qué quieres realmente? Él sostuvo su mirada sin pestañear. No había necesidad de juegos en ese momento. Quiero lo mismo que tú. El aire en la habitación pareció tensarse con esas palabras. Paula inclinó la cabeza, su expresión calculadora, pero en sus labios apareció una sonrisa lenta, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando por mucho tiempo. Entonces estamos en el mismo equipo, susurró, y con esa frase selló un pacto que cambiaría el destino de todos. El silencio en la biblioteca era espeso, cargado de una tensión invisible pero innegable. Paula aún lo observaba con esa mezcla de curiosidad y cautela, como si estuviera tanteando los límites de lo que él realmente representaba.
Pero él sabía que ya no había marcha atrás. Si estamos en el mismo equipo, dijo con voz serena, entonces es hora de empezar a jugar. Paula inclinó la cabeza levemente, con una sonrisa que no mostraba del todo sus intenciones. Martín confía rápido cuando cree que alguien habla su idioma, susurró. Pero su confianza tiene un precio. Él cruzó los brazos sin apartar la mirada. Dime cuál es. Ella dio un paso más cerca. Loyalty. Lealtad. Esa es su moneda de cambio. No te pedirá pruebas inmediatas, pero esperará que las des cuando llegue el momento. ¿Y cuál es su primera prueba? Paula dejó escapar una leve risa, casi divertida. Eso depende de cuánto te quiera cerca. Se alejó, caminando despacio por la sala, pasando los dedos sobre el lomo de algunos libros sin realmente prestarles atención. Martín es un hombre práctico. No arriesgará su confianza sin asegurarse de que puede controlarte. Entonces la clave es hacerle creer que puede. Ella se giró y lo miró con genuina aprobación. Exactamente. Hizo una pausa, como si estuviera evaluando la situación desde todos los ángulos posibles. Luego, su tono se volvió más bajo, más íntimo. Yo puedo acelerar el proceso. Él alzó una ceja con interés. ¿Cómo? Paula se acercó hasta que estuvo apenas a unos centímetros de él. Puedo hacer que te necesite. Él mantuvo su expresión neutral, pero en su mente, las piezas del juego comenzaron a moverse a una velocidad imparable. ¿Y qué necesitas de mí a cambio? Paula lo estudió por un momento, luego sonrió con una confianza que solo una mujer como ella podía proyectar. Que seas exactamente quien dices ser. El desafío estaba claro en su tono. Ella no necesitaba mentiras, no buscaba promesas vacías, solo quería asegurarse de que él tenía la capacidad de jugar a su nivel. Él sostuvo su mirada por un instante y luego asintió con lentitud. He esperado demasiado tiempo para este momento. No voy a desperdiciarlo. Paula pareció satisfecha con su respuesta. Entonces prepárate, porque después de esta noche ya no habrá forma de dar marcha atrás. Él sonrió apenas, con la certeza de que esa frase no era una advertencia, era una promesa. Y cuando Paula abrió la puerta de la biblioteca para regresar al mundo exterior, él supo que la siguiente jugada estaba en marcha. El tablero estaba listo. Las piezas comenzaban a moverse. Y muy pronto, Martín del Olmo descubriría que había dejado entrar al enemigo en su propia casa. Cuando Paula salió de la biblioteca, él se quedó quieto unos segundos más, dejando que las sombras de la habitación lo envolvieran. No era nerviosismo lo que sentía, ni ansiedad. Era algo más primitivo. Era la certeza de que estaba en el umbral de su victoria. El plan se estaba desarrollando más rápido de lo esperado. Había calculado meses de aproximación, de ganar la confianza de Martín poco a poco. Pero con Paula como su aliada, todo se había acelerado. Cuando finalmente salió al pasillo, la mansión se sentía diferente. No porque hubiera cambiado algo en el ambiente, sino porque ahora, en su mente, ya no era solo un invitado. Era un depredador caminando por el territorio de su presa. Volvió al salón principal y encontró a Martín en el centro de la habitación, rodeado de un grupo de hombres que parecían competir entre sí para mantener su atención. Pero cuando lo vio acercarse, su expresión cambió. Se separó del grupo con la naturalidad de quien siempre tiene el control de la conversación y le hizo un gesto para que se acercara. Adrián, dijo con una sonrisa de aprobación, me alegra que sigas aquí. Una noche como esta no es algo que se abandone fácilmente. Martín rió, satisfecho. Esa es la actitud correcta. Ven, quiero mostrarte algo. Le hizo una seña para que lo siguiera. Paula observó la escena desde el otro lado del salón con una copa de vino en la mano, sin intervenir, pero con un brillo en la mirada que decía que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Él siguió a Martín hasta un área más privada, un salón adyacente con paredes forradas en madera oscura y una gran mesa de mármol en el centro. Sobre la mesa había varios documentos. Algunos parecían simples contratos, otros informes financieros. Pero lo que realmente captó su atención fue una carpeta cerrada en el extremo de la mesa. Martín se sirvió un trago y le ofreció otro, que él aceptó sin dudar. Te dije que las oportunidades llegan rápido aquí, dijo Martín, apoyándose en el borde de la mesa, y quiero saber si estás listo para aprovecharlas. Él bebió un sorbo de whisky antes de responder. Depende de la naturaleza de la oportunidad. Martín sonrió, aprobando su prudencia. Me gusta cómo piensas. Luego tomó la carpeta y la deslizó lentamente hacia él. Aquí dentro hay algo que podría beneficiarnos a ambos, continuó, pero necesito a alguien en quien confiar para manejarlo. No la abrió de inmediato.
Sabía que Martín estaba esperando su reacción, midiendo su interés. Así que en lugar de apresurarse, giró la copa entre sus dedos y mantuvo la mirada fija en él. Si voy a involucrarme en algo, prefiero conocer los detalles antes de abrir cualquier puerta. Martín rió suavemente. Por supuesto. Pero algunas puertas solo se abren desde adentro. El mensaje era claro. Había llegado el momento de cruzar la línea. Y cuando finalmente abrió la carpeta y vio lo que contenía, supo que el siguiente movimiento lo cambiaría todo. Abrió la carpeta con calma, sin mostrar prisa ni ansiedad. Dentro, los documentos estaban organizados con una precisión casi obsesiva. No era cualquier información. Esto no era un simple negocio. Era algo más grande. Lo primero que vio fue un informe financiero detallado, pero no de una empresa convencional. Era una estructura de cuentas, transferencias y movimientos de capital que a simple vista parecían legítimos, pero que, con un análisis más profundo, revelaban una red cuidadosamente tejida para desviar dinero sin dejar rastros. Lavado de dinero. Lo siguiente fue una serie de contratos vinculados a inversiones en sectores estratégicos. Pero los nombres involucrados no eran solo empresarios. Había políticos, jueces, figuras de influencia cuyo poder dependía de que esos documentos nunca llegaran a las manos equivocadas. Él mantuvo su expresión neutral mientras revisaba las páginas, pero en su mente, las piezas se encajaban con una claridad absoluta. Esto era más que un negocio. Era la base sobre la que Martín del Olmo había construido su imperio. Un imperio que ahora, sin saberlo, había puesto en las manos equivocadas. Cuando terminó de leer, levantó la vista con una expresión de ligero interés, sin dar ninguna señal de sorpresa. Parece un proyecto ambicioso, comentó, cerrando la carpeta con calma. Martín asintió con satisfacción. Lo es. Y para que siga funcionando, necesito personas que sepan jugar el juego sin hacer preguntas innecesarias. Era la prueba final. Un paso en falso y Martín lo descartaría como alguien sin el temple necesario para pertenecer a su círculo. Un movimiento demasiado ansioso y despertaría sospechas. Así que tomó un sorbo de su whisky, dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Los negocios más lucrativos siempre requieren cierto nivel de discreción. Martín lo observó, esperando más. Él mantuvo la mirada fija en la de su anfitrión. Si me estás mostrando esto, significa que crees que puedo ser útil. Martín sonrió, aprobando su razonamiento. Exacto. Él hizo una pausa calculada antes de continuar. Entonces dime, ¿qué esperas de mí? Martín dejó la copa en la mesa y cruzó los brazos como si considerara sus palabras con detenimiento. Quiero saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. Era una declaración simple, pero cargada de implicaciones. El mensaje era claro. La lealtad no se daba con palabras, sino con acciones. Y Martín necesitaba una acción definitiva. Él no vaciló. Dame la oportunidad y te lo demostraré. Martín lo estudió por un largo segundo antes de asentir lentamente. Bien, en unos días recibirás instrucciones. Si las sigues sin cuestionar, sabré que podemos hacer grandes cosas juntos. Le tendió la mano. Él la estrechó con la misma firmeza con la que había planeado todo este momento. Martín creía que había ganado un nuevo aliado, pero lo que realmente había hecho era abrir la puerta a su propia destrucción. Y cuando la noche terminó y él salió de la mansión, supo que el final de Martín del Olmo ya estaba escrito. Solo faltaba ejecutar la última jugada.